Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin oírle en esta hora? Bueno, En Opras, ¿no? sí, es que el tiempo se hace muy largo si no nos estamos en contacto. Vamos a ver. Dices tú que tributen los pobres. ¿Es un deseo? ¿Es una...? No, bueno, no un deseo mío precisamente, ¿no? Pero parece que sí que hay Porque algunas y algunos empeñados en que los pobres son los que tienen que tributar. Aunque es una obligación, ¿no? Porque incluso hay gente de posturas más o menos de izquierdas que apela a la obligación de pagar impuestos para que se puedan hacer carreteras y todas estas cosas. Y bueno, es un debate en el que no podemos entrar porque nosotros, los que tenemos una pensión, una nómina, automáticamente nos quitan los impuestos. No es que vayamos voluntariamente a pagar. Pero en todo caso, suponiendo que sí, que haya que pagar para que haya sanidad y todo el resto de servicios públicos, pues también a mí, por ejemplo, me gustaría poder opinar y tener algo que decir en quién paga y en cómo se gastan, en qué se invierte todo ese dinero que se recoge de los impuestos. Claro, si va a ser para incrementar el presupuesto militar o para ayudar a la iglesia o al resto de religiones, este tipo de cosas, pues yo tendría mucho que objetar, ¿no? Pero en fin, no nos dan esa opción. Pero estamos viendo todo el mundo el debate que surge, ¿no? Ayer mismo en el Parlamento se volvieron a pelear y claro, parece sorprendente y paradójico que sea el PP el que hace como que defiende que los que cobran poco no paguen, ¿no? Y a mí me da la impresión, bueno, no hace falta ser un lince para percibir esa sensación de que lo que Feijóo y los suyos pretenden es, pues eso, atacar al gobierno, atacar a Sánchez, y da igual lo que diga el gobierno, que ellos van a estar en contra y lo van a acusar de cantidad de locuras, ¿no? En todo caso, como digo, es paradójico que sea el PP el que en esta ocasión coincide con Sumar en que los tramos bajos del salario, o sea, ahora el salario mínimo interprofesional, que ha subido a 1.184 euros, con esa subida, pues entra en uno de los tramos donde sí que se paga ya IRPF, se retiene IRPF. En todo caso, no aceptaría a todo el mundo, iba a aplicarse seguramente, según han dicho, a un 20%, así que son las personas que son solteros, que no tienen hijos, esta gente sí que tendría que pagar algo de IRPF. Y en otros años lo que se había hecho parece ser es que en previsión de que eso no ocurriese, se había decretado o se había acordado que estaban exentos, el salario mínimo interprofesional no pagaba IRPF. Ahora la Explica disputa bien, entre Hacienda... explica más eso. Eso del solo el 20% y los solteros y tal. Es decir, ¿no van a pagar todos y todas? Bueno, en teoría se aplica en general a todo el mundo. Lo que pasa es que luego hay baremos que si, por ejemplo, tú tienes 3 hijos, ese tipo de cosas, entonces los baremos del IRPF van subiendo. Entonces, el más bajo está en 15.876 euros. Es decir, aquella persona que cobra al año ese salario, pues tendría que pagar el IRPF, ¿no? Sí. Si tiene hijos, pues ya las cantidades van subiendo, evidentemente. Es Por decir, descuentan los hijos, digamos. claro, te descuentan, entonces puedes cobrar más sin necesidad de que pagues, ¿no? Sí. Y por eso se ha calculado que sería como un 20%, que en realidad estamos hablando de una cantidad muy poco importante para los niveles que maneja un Estado, ¿no? Los presupuestos. No sé si hablaban de 200 millones o, en fin, pero como dice que todo suma y que hace falta mucho dinero, pues que este año que sí. Incluso, bueno, se han peleado en alguna rueda de prensa entre la ministra de Hacienda y la ministra de Trabajo, diciendo, pues tú sí que lo sabías porque, o no, si no lo sabías es que desconoces muy poco cómo funciona esto, porque tú sabías a lo que iba a ascender el aumento este del salario mínimo interprofesional, que Sí. están sacando mucho pecho, están diciendo que ha subido una locura y que está muy bien y que es para ayudar a las familias, pero yo creo que es que no van al mercado, no saben lo que cuesta la vida, porque bueno, se ha subido el 4,4% y en 5 o 6 años se subió el 21%.
es más de lo que ha subido la media de los salarios, pero es que hay que tener en cuenta que teníamos un salario mínimo interprofesional que era anecdótico, era una insignificancia, estaba por 700 y pico, que eso pues evidentemente era muy poco, ¿no? Entonces sí que ha subido más que otros salarios, pero estamos hablando de 1.184 euros, creo que me parece que es la media de lo que cuesta el alquiler en España, ¿no? Un mes, o sea, que te daría para pagar el piso y ya nada más. Así que no es para tanto. Entonces, claro, está centrándose en los impuestos que va a pagar o van a inventarse, dependerá de la fuerza que tenga cada una de ellas o cada sector de los que hay en el gobierno, de presionar de que se declare exento el salario mínimo interprofesional, que no pague IRPF, pero es que entonces, claro, tendríamos un agravio comparativo, porque esto no se ha dado nunca. Tenemos un salario mínimo tan bajo que no pasaba nada. Lo cobraba muy poca gente y no llegaba a equipararse a salarios de los convenios. Pero en los últimos años, bueno, ya últimos no, ya llevamos 2 décadas casi, se están negociando y firmando unos convenios irrisorios con apenas incrementos, incluso con subidas por debajo de lo que sube el IPC, y las pensiones tampoco han subido lo que sería deseable, que ahora ya hay pensiones y ya hay salarios que están por debajo o estarían, habrá que equipararlos como mínimo al salario mínimo interprofesional, pero se han quedado los convenios por detrás del salario mínimo. Entonces, ahora este salario sí que lo cobra ya mucha gente, porque, como digo, los convenios han subido tan poco y tienen unos salarios tan raquíticos que por primera vez ya ocurre eso. Entonces, no estaría bien que un salario de convenio de 1.200 euros o de 1.100 pagase IRPF y que los que perciben el salario mínimo interprofesional, pues automáticamente se les aplicará esa exención del impuesto. Es decir, que al final, pues parece ser que va a ser café, en este caso no es café, en este caso es impuesto del IRPF para todos, para el que supere esa base, que es de 15.876 euros al año. Vale. Entonces, según están las cosas, esa gente sí que pagaría ya el IRPF. Por esa parte resulta un tanto comprensible, ¿no? Es decir, que resulta que una persona que trabaja y que cobre un salario equivalente al salario mínimo, o que ahora es lo mínimo que debe de cobrar, pague IRPF, y uno que lo recibe, no sé, de otra manera, no pagara porque es salario mínimo. No acabo de entender. No, está claro, en cuanto te acojas al salario mínimo, ya o si se cobra tendrás que pagar, si no estarás exento, pero claro, no puede haber 2 salarios de la misma cuantía que uno pague y otro no, porque Claro. en realidad todo es el salario mínimo, aunque no tengas convenio en la empresa, Vale. la percepción que tienes es la misma cantidad, ¿no? Y el mismo caso estaríamos con una pensión. No estás en una empresa, pero tienes unos ingresos que son igual que el salario mínimo interprofesional, y entonces, pues, si está sometido a impuestos, pues también el uno y el otro tendrían que estarlo. Pero, desde luego, parece mentira que se esté centrando el tema en los impuestos de unos tramos tan bajos de los salarios, ¿no? Porque no se está diciendo nada de los tramos más altos, ¿no? Que sabemos que hay salarios mucho más elevados y que incluso, bueno, pues ahí están los rendimientos del capital, que no se tocan. Es algo que pasa en todo el mundo, pero que en España está un poco más acentuado, porque la aportación de los impuestos que vienen del trabajo, pues supone el 50,6% de lo que ingresa el Estado por impuestos, ¿no? Y sin embargo... Es decir, Antonio, para ir aclarándonos, porque tú, como estás muy metido en esto y en el tema del sindicalismo y los convenios, es decir, el IRPF supone el 50% de las aportaciones en impuestos al Estado. Es decir, el impuesto... Bueno, el IRPF y otros impuestos que vienen directamente de aplicarse al trabajo, es decir, todo lo que es de rendimiento del trabajo, el IRPF o de cotizaciones, de otro tipo de impuestos relacionados con el trabajo, de las rentas del trabajo, eso aporta más de la mitad, el 50,6% de los ingresos en impuestos a Hacienda, ¿no? Sin embargo, los rendimientos de los ricos, digamos,
así, estos serían los pobres, los ricos aportan el 23,6, que es el sumar los rendimientos del capital y lo de la transmisión, impuestos de transmisiones, ¿no? Que también de patrimonio y transmisiones, que mayoritariamente pues es las familias adineradas los que generan esas cuantías y los que transmiten propiedades. Los pobres pues poco nos transmitimos y poco tenemos por propiedades, ¿no? Es decir, que en líneas generales pues estamos pagando la mayoría de los impuestos los pobres, ¿no? Y ya si vamos a la banca, pues ahí ya sí que habría ahí un campo interesante para subir los impuestos, ¿no? Y para conseguir esos recursos que la ministra está diciendo que nos van a hacer falta, porque hay que incrementar los servicios sociales, dice ella, pero también hay quien piensa que también van a incrementar los destinados al Ministerio de Defensa y armamento y todos estos, que tenemos que subir nuestra participación en la OTAN y armarse para defender Europa, y estamos ahí. Por tanto, pues es injusto, ¿no? La banca no es que gane mucho, es que gana muchísimo. Recientemente se ha sabido que en este año recién acabado, 2024, los beneficios de los 6 principales bancos de España, que son, bueno, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? El Santander, el BBVA, el Sabadell, CaixaBank, Unicaja y Bankinter, pues entre esos 6 solitos han ganado 31.768 millones de euros. Eso es un 21%. No es el 4% que ha subido el salario mínimo, ni el 2,8% que han subido las pensiones, no. Es el 21% sobre los beneficios del año anterior. Entonces, claro, con esos resultados y con los que van a tener las eléctricas, que se está empezando ya también a publicar algunos, Iberdrola, Endesa y todas estas, que también ronda pues el 20, el 30% de los años, pues es ahí donde podrían poner un poco más de presión fiscal, ¿no? Y sin embargo no se hace. Estamos en ese caso también pendientes, no ya con mucha esperanza, pero nos deben más de 60.000 millones los bancos del rescate que hubo en 2008, 2009 por aquello de la crisis, aquella que hubo que inyectarle dinero a los bancos, ¿no? Pues sí. Bueno, ganando 30.000 millones todos los años, no veo cómo en 16, 17 años que llevamos ya, no han pagado, ni alguien les ha obligado a que vayan amortizando esa deuda, que ya hay una parte que ya se reconoce que no se va a cobrar. Yo pienso que no se va a cobrar ninguna, ¿no? Pero un porcentaje importante de esa cuantía, el mismo gobierno ya reconoce que eso es bueno, porque ya lo da por perdido. Y es verdad, lo dan por perdido, pero lo vamos a perder todo. Entonces, por eso es tan bochornoso el espectáculo que están dando con esto de los tributos que ha de pagarse por el salario mínimo interprofesional, que sigue siendo a todas luces insuficiente para vivir, ¿no? El precio que tiene un alquiler, no digamos ya una compra, o los precios que está adquiriendo la comida que compramos a diario, o el gas, las bombonas de butano y todos estos, pues hace imposible que se pueda vivir con ese salario mínimo. Tendríamos que estar hablando pues, de un salario que estuviera pues, cerca ya a los 2.000 euros, que como está en Europa. Entonces podríamos hablar de pagar impuestos y de muchas otras cosas, ¿no? Y de que no se quede nadie atrás, o ayudar a la gente, esas expresiones tan bonitas que tienen estos partidos modernos ahora, progresistas, pero que en realidad no están ayudando a nadie. Porque si antes, cuando empezabas a trabajar, a los pocos años ya podías comprarte un cochecito, aunque fuera de segunda mano, y dar la entrada para un piso, eso ahora es imposible. Entonces viene a demostrar que no han subido los salarios en la misma proporción que los precios. Eso lo sabe cualquiera. Cualquiera menos los que hablan en la tele, que parece que no lo entienden, ¿no? Aunque en esta ocasión incluso algún líder sindical ya está reconociendo que se han dormido un poco en los laureles y que estos años pues, no se ha presionado lo suficiente en los convenios para que hayan subido por lo menos lo mismo que el IPC, ¿no? Y que nos esté dando esta situación curiosa que comentaba antes, de que han alcanzado el salario mínimo,
que es el mínimo, lógicamente, como muy bien dice la palabra, ha pillado los convenios de empresa, los convenios que se negociaban, que lógicamente siempre habían estado muy por encima del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo era una cosa que aquellos sectores que no tenían convenio, aquellos trabajos que estaban, digamos, pues fuera de toda negociación colectiva y fuera del mundo sindical, pues había un margen muy considerable entre los salarios y las condiciones que se daban allí y los que se tenían en sectores mucho más organizados. Pongamos, pues yo qué sé, ahora en este caso lo más empobrecido, pues, y donde menos se paga es la hostelería, la construcción, el campo y tal, pero aún así los convenios eran mejores que no tener convenio. Ahora casi hay que pedir que te apliquen el salario mínimo interprofesional, ¿no? Casi es más seguro que el convenio de empresa. Sobre ese tema del salario mínimo y el aumento del mismo en España y en Europa, hay una recomendación de organismos europeos que dicen que el salario mínimo debe de alcanzar el 60% del salario medio en este caso de España o del país al que se refiera. En España el salario medio está sobre los 2.000 y algo euros. El 60% de ese salario medio, el salario mínimo sería alrededor de 1.500 euros. Sí, efectivamente, claro. Son recomendaciones de organismos europeos. Estoy buscando ahora el nombre del organismo y no me aparece, pero está claro, está publicado en ese sentido. Por eso, cuando el otro día decía el señor presidente del gobierno Sánchez que el año próximo y el próximo y el próximo seguiremos aumentando aún el salario mínimo. Con eso solo llegarán a cumplir las recomendaciones de la Unión Europea o de sus organismos que dicen que el salario mínimo debe de ser equivalente al salario medio de ese país, teniendo en cuenta que el salario medio en nuestro país está en 2.000 y algo euros, el salario medio, que sabemos unos cobrarán, es como lo de los 2 pollos Sí, ¿no? hay uno que no se come nada. Bien, pues si el salario medio está en 2.000 y pico euros, el salario mínimo debía de estar en 1.500 y pico euros. Y no harían más que cumplir lo que se recomienda que debe ser un salario mínimo. Sí, además que son recomendaciones de organismos neutrales, de la Eso es. política, la economía, no es la Federación Anarquista ni es gente que quiera expropiar, simplemente que en comparación de cómo están los salarios y los precios en Europa, pues España está absolutamente desfasada. Por eso es por lo que mucha gente, incluso con carreras, o sobre todo con carreras, se está yendo a trabajar a Inglaterra o a Alemania o a Suecia, porque es que aquí es que no da ni para comer. Y por tanto hay un desequilibrio absoluto entre los salarios y los precios. Y es verdad. Pero claro, al ritmo en que está subiendo el SMI, el salario mínimo interprofesional, que es cierto que sube más que el IPC, pero muy poco. Porque si tenemos un IPC del 2,8 y ha subido el 4,4, pues estamos hablando de muy poca diferencia, porque los salarios altos y la media, lógicamente, también sube. Entonces, llegar al 60% del salario medio, pues puede tardar mucho. Y teniendo en cuenta que hay un meteorito, ya que lo tenemos ahí, yo creo que no vamos a llegar a tiempo. Había que subir mucho más el salario mínimo, pero de golpe, no ir poquito a poco, porque a este ritmo no llegaremos nunca. Y la gente tiene necesidades, no se puede esperar 10 años o 12 años a que suba el salario mínimo interprofesional a ese exigible y lógico 60% del salario medio. Bien, pues no sé si con esto lo tenemos más o menos todo dicho. Lo que para mí ha quedado claro, creo, en tu propuesta es que quizás esos impuestos y esas recaudaciones necesarias para cubrir los servicios sociales se debían de buscar más en aquellos que más ganan. Hombre, en otros nichos, en otros focos de creación de riqueza y, por tanto, de obtención de beneficios. Es decir, la gente que está ganando mucho, que mueve mucho dinero, es la que tiene que pagar impuestos, y no puede ser que las empresas apenas
aporten y que sea el mundo del trabajo el que lleve todo el peso o la mayor parte del peso de la recaudación tributaria. Eso es absolutamente injusto. No puede ser que un trabajador esté destinando, creo que destina casi el 30% de su salario se va en impuestos. O sea que es que ni lo ves. Y sin embargo, pues hay ricos que están en algunos conceptos tributan el 2 y pico por cien, y luego tienen reducciones, y luego tienen exenciones, y luego si colabora en alguna ONG o en alguna fundación, pues aún paga menos. Bueno, ahí tenemos al Banco Santander, a la Bancaixa, de todos estos, con sus salas de exposiciones y sus museos y sus donaciones a obras públicas y qué tal, que consiguen pues pagar menos impuestos todavía. Y eso es injusto, por eso es por lo que resulta pues un poco triste que la batalla se esté dando entre los partidos, como si lo importante fuera ver si pagan o no pagan los trabajadores que cobran 1.100 euros o 1.200, ¿no? Cuando lo que se tendría que estar hablando, haya una propuesta, pero no acaba de proponerse ni de debatirse, de incrementar los impuestos a la banca, que para eso está teniendo tantísimos beneficios, igual que las eléctricas han tenido muchas ayudas y ahora los últimos años se están forrando y no hay nadie que les quiera parar ese ritmo de crecimiento de riqueza. El pretexto es de que se van a ir. Bueno, pues si se van, que se vayan. No todas se van. Incluso en estas condiciones hay algunas que se van porque quieren. Entonces, no es porque le suban los impuestos o porque suban los salarios por lo que las empresas se van de un país a otro. Hay otras muchas razones por las que se marchan. Pero, desde luego, lo que no puede ser es que no coticen y que no paguen lo que correspondería por el volumen de beneficios que obtienen. Muy bien. ¿Le ponemos aquí un poco de música? Perfecto. Continuamos en Radio Clara. Esto es lo que hay. Estamos hablando con Antonio Pérez Collado y dices hablar de soledad, en este caso de la soledad de Europa. Tan Bueno, tan solitos nos ves. la soledad tiene muy mala prensa, ¿no? Pero Sí. bueno, no es tan mala. Si la soledad la eliges tú en momentos determinados, pues también tiene su gracia, ¿no? El problema es la soledad que te viene impuesta. Y yo creo que la de Europa es que le viene impuesta porque su mejor amigo, su compañero del alma, que son los Estados Unidos, evidentemente, pues ha cambiado radicalmente su posición y bueno, como que no cuenta con la Unión Europea. Porque claro, Europa no es solamente la Unión Europea, pero la que estamos nosotros y la que tiene más potencial, aparte de Rusia, pero eso ya es casi Eurasia, está parte de Rusia está en Europa y la otra parte está en Asia, y aparte siempre ha tenido políticamente ha estado bastante apartada, ¿no? No sé si por el frío que hace o por las distancias. Europa siempre ha sido desde el telón de acero para acá, para donde estamos nosotros. Y la Unión Europea, pues en este momento había mantenido una dependencia absoluta, yo creo que muy peligrosa, y ahora se está viendo, ¿no? Que se había dejado llevar, se había dejado querer y conducir por los Estados Unidos. Pero claro, los Estados Unidos han pegado un cambio radical, han pegado un puñetazo en el tablero y han saltado las piezas cada una por su lado. Ahora nadie sabe vaticinar qué puede ocurrir. Si ya antes era difícil, con los presidentes anteriores, que más o menos llevaban un plan, llevaban una política, con este de ahora es que es imposible de un día para otro saber por dónde va a salir, aunque ya lo ha prometido, evidentemente está dando los pasos que nos temíamos, ¿no? Por un lado, la repatriación de inmigrantes, sin respetar ni leyes, ni derechos humanos, ni nada, y luego, pues, poner aranceles a todo el mundo. Para Europa ha anunciado que serán el 20 y tantos %, que empezará en abril, y eso pues ya nos ha puesto a temblar a todos porque hay países de la Unión Europea, como por ejemplo España, que tienen bastante exportaciones hacia los Estados Unidos, y eso puede suponer pues que bajen esas exportaciones, ¿no? Pero sobre todo, donde se ha producido la ruptura y donde Europa ha perdido pie es en el tema internacional, en la política. Fundamentalmente con respecto al conflicto que
que nos ha estado marcando en los últimos años, que es la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión rusa de Ucrania y la guerra que se ha mantenido y que se ha aguantado justamente porque Estados Unidos y también la Unión Europea, aunque las políticas las marcaba el presidente de Estados Unidos o su departamento de defensa o el Pentágono o quien decida estas cosas, lo cierto es que Europa también ha estado entregando dinero, materiales de guerra, rompiendo algunos negocios que tenían con Rusia en el gas y en otros productos que se le compraban. Entonces se hizo ese bloqueo que ahora Estados Unidos pues de repente dice que de eso nada y que ahora el que es un amigo es Putin, ¿no? Y además China, ¿no? Es como decir, vamos a jugar, que somos los tres grandes, nos vamos a repartir el mundo con unos acuerdos nuevos, vamos a arreglar cuentas, a ver lo que pesa cada uno, y por tanto a Europa la dejamos fuera, ¿no? Europa, que era una potencia de segundo nivel, no estaba a la altura de Estados Unidos ni de China seguramente, pero sí que políticamente y en todos los aspectos, en la economía, la industria, en la investigación, Europa tiene un cierto peso porque encuadra a países bastante bien situados, ¿no? Está Alemania, está Italia, Francia, incluso España, bueno, tiene todavía bastante influencia y bastante importancia en la economía mundial, ¿no? Y ahora se ve un poco desplazada y sin saber qué posición le toca. Porque claro, si Trump y Putin le imponen, porque no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de rendición, consiguen que Zelensky tenga que rendirse y renunciar al territorio que estaba defendiendo, porque no hablan de otra cosa, es decir, los territorios ocupados se los queda Rusia y se acabó. Pero es que aparte, luego Estados Unidos, Trump y sus amigos, se queda con el negocio de la reconstrucción y con el cobro de intereses por las ayudas que ha recibido, los muchos millones de dólares que han enviado los Estados Unidos en material de guerra. Todo eso se lo quiere cobrar, quedándose con la gestión de los recursos de Ucrania. Sobre todo el tema de las tierras raras, que es lo que hace falta ahora para la industria de la informática, la inteligencia artificial y todas estas cosas, que Ucrania parece que tiene bastantes recursos de ese tipo, aparte de los cereales y otras cosas que tiene en bastante cantidad, ¿no? Entonces es una forma de que se quedan con lo provechoso, con las ruinas de esta guerra que ha costado pues miles de vidas, que no ha servido para nada, como ya se veía desde el principio, pero que precisamente porque Estados Unidos empujaba y le animaba a que se defendiera, pues ahora se quedan que no tienen ese apoyo y con lo cual las posibilidades de seguir adelante con la guerra militar vamos, muy limitadas, ¿no? Por mucho que Europa quisiera sustituir la ayuda de Estados Unidos. Tendría que tener muchísimo más armamento y mucho más dinero. Y yo sé, Europa, aunque se prepare, como ya están diciendo, que van a subir las aportaciones a la defensa y a la seguridad y todo esto, llegarán tarde y no serán suficientes. Es decir, que Europa tiene un papel muy, muy difícil. No puede abandonar a Ucrania porque es parte de Europa y además quería entrar en la Unión, la iban a admitir, y aparte la guerra está en nuestro continente, está en nuestro patio, no es como Estados Unidos, que al fin y al cabo pues esto le da igual, ¿no? Ellos ahora están mirando hacia el Pacífico y hacia otras zonas y luego su negocio y sus intercambios pues con China y con Rusia. Pero Europa se ha quedado sin nada y a partir de ahí pues hay un desequilibrio absoluto y un caos, ¿no? La Unión Europea no sabe para dónde tirar. Evidentemente, también hay un problema interno, que es decir, que tampoco hay una homogeneidad en los partidos políticos, porque hay unas fuerzas que son reaccionarias muy peligrosas, que son fascistas de nuevo cuño, pero es que además coinciden, o por lo menos no critican lo que hace Trump o lo que hace Putin. Que es decir, tenemos el enemigo dentro de casa, ¿no? Sí, o sea, sí. que un tercio del Parlamento Europeo casi navega en contra de los intereses que pueden ver los otros dos tercios en representación de los estados que forman la Unión, ¿no? Si fuera una homogeneidad en ese sentido y todos estuvieran por la misma
tendencia o por el mismo tipo de relaciones, pues aún habría una salida para Europa, porque Europa tiene, bueno, si recuperara su espacio natural de influencia cultural y de intercambios y tal hacia el Mediterráneo, hacia África, hacia América Latina. Es decir, ahí los países europeos que han tenido imperios, que han estado en todos esos países nuevos que han surgido en estos continentes, pues la cosa podría funcionar. Claro, siempre que se hiciera, pues no en un plan neocolonial como ha ocurrido con Francia en algunos países de África, sino que se hiciera con respeto, con afán de cooperar al desarrollo, con intercambios culturales, es decir, ayudando a estos países a mantener un comercio activo y a desarrollarse, no para expoliarlos, evidentemente. Ese podría ser también un papel importante para Europa, porque culturalmente y políticamente tiene su influencia todavía, no a nivel de los Estados Unidos o de China, pero sí que podría recuperar bastante espacio. Pero para eso tendría que darse la superación de este drama que estamos viviendo en Europa con el crecimiento de las corrientes neofascistas, que suponen pues que también los valores que encarna, valores en terreno negativo, claro, las ideas de Trump y de toda esta gente, pues las están defendiendo también esos partidos aquí en Europa. El tema de el rechazo al que viene de fuera, la expulsión de los emigrantes, el primero nosotros, y luego, bueno, pues eso da pie al militarismo y a los odios que ahora están dominando la política. Hemos pasado de hablar del desarme, que hubiera sido lo lógico después de la caída del muro, del desarme y la coexistencia pacífica, a estar hablando de guerra y de rearmarse, de invertir más en armamento, de tener mejores ejércitos. Es decir, vamos hacia atrás y en una espiral que es muy peligrosa porque si ya la Segunda Guerra Mundial fue un desastre y supuso la muerte de millones de personas, pues una guerra de ese tipo en estos tiempos con la mortalidad que pueden causar las armas actuales, pues sería ya el final de la humanidad, ¿no? Es muy, muy peligroso el momento en el que estamos y el papel que le toca jugar a Europa, que se ha quedado pues bastante aislada. Incluso se da la paradoja de que Gran Bretaña, que siempre había sido el aliado y el colaborador más natural y más fiel de Estados Unidos, siempre los que iniciaban las cosas y los que mandaban en la OTAN, pues eran Estados Unidos, pero siempre apoyado y en colaboración con el Reino Unido. Ahora el Reino Unido, Estados Unidos también lo deja tirado, le quiere poner aranceles y entonces, después del Brexit, pues ahora la opinión pública, incluso el gobierno de la Gran Bretaña, ha venido otra vez a reunirse con Europa y a mirar un poco de trabajar conjuntamente, ¿no? Porque también han perdido el papel, la influencia que tenían al ir siempre de la mano de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos, sus amigos quieren que sean pues China y Rusia, y se deshace de los demás. Quería apuntar en eso, que es curioso cómo los partidos neofascistas que aparecen de extrema derecha están apoyados tanto por Putin, que los ha surtido de fondos importantes, y también por Trump. Elon Musk, no hay más que verlo en su apoyo a Alternativa por Alemania, por ejemplo, pero también la influencia al mismo tiempo de Putin, es decir, de los dos bandos. Los dos bandos están interesados quizás en no sé si desintegrar o romper o malmeter en Europa, les interesa a ambos, ¿no? Tanto como desintegrar no, pero sí crear dificultades, que no haya esa unidad que había y que los países tengan dudas importantes. Porque, por ejemplo, Meloni a la reunión, la italiana, a la reunión que convocó Macron en París, llegó de mala manera, llegó tarde, con mala cara y no firmó nada ni estuvo de acuerdo con lo que allí se dijo. Y Meloni ahora está pues mucho más cercana a Trump y a Putin, que bueno, no puede dejar de sentirse y ser parte de la Unión Europea, pero no le gusta mucho las propuestas de, por ejemplo, de Macron o incluso de Gran Bretaña, como has dicho tú, ¿no?
Sí, es que, claro, estamos Están hablando de mal dos bandos. metiendo los dos. Es decir, están mal metiendo Putin y Trump. Qué coincidencia, ¿no? Dos enemigos, Rusia. Precisamente, que igual son dos enemigos que no eran tan enemigos, sino que, Mm, claro, Putin en Rusia no es la URSS. Y habría Claro, que hablar mucho de la URSS, ¿no? pero hay Pero aún, bueno, no tiene nada que ver. hay Es aún decir, aún quien piensa que algo quedará, ¿no? Hay aún gente que piensa en la izquierda que algo debe quedar de aquella URSS en Putin, ¿no? pues salvo que era de la KGB, con lo cual ya lleva una marcha de sangre, lleva pues eso, un componente autoritario en todo lo que hace, pero es que lo hemos estado viendo mucho después, ¿no? Cómo se ha cargado a los opositores y cómo defiende un modelo ultraliberal y capitalista, donde los grandes empresarios son sus amigos y son los que deciden todo, ¿no? Es decir, que es el mismo modelo que quiere Trump. Mm, Y ese modelo es el que quieren imponer. Y precisamente Europa, con todas sus deficiencias, con todas sus carencias, con todos los retrocesos que ha experimentado, representa otro tipo de cosas que no se dan tanto. Claro, en Europa pues hay aún algunos gobiernos, depende de las relaciones internas, ¿no? Pues que han estado exigiendo el fin de la guerra de Gaza, ¿no? Denunciando la masacre, es decir, aunque no se haya hecho nada, no se ha sí, no, boicoteado a Israel, pero había un malestar, había una cierta crítica, queda un reposo de esos valores universales, de esos derechos humanos que hicieron de Europa pues la cuna de las democracias y las libertades y tal. Entonces, esos cambios que estos quieren imponer en Europa chocarían mucho todavía, ¿no? Es decir, en Estados Unidos ahora lo están diciendo, quiere destruir no sé cuántos funcionarios públicos, o sea, funcionarios no porque sean trabajadores que se llevan el sueldo y no trabajan, no, no, sino que lo que se quiere cargar es todos los servicios sociales que esa gente estaba gestionando, de ujú, sanidad, de educación, de un montón de cosas que hay que hacer en un país tan grande como Estados Unidos. Y en Rusia está por lo mismo, es decir, capitalismo salvaje, puro y duro. Y ahí tenemos también mi ley en Argentina. Aparte de que en las inversiones del Bitcoin han metido un poco la pata, pero es una bestia parda, ¿no? Y poco. está despidiendo también gente. Ujú, Está cerrando muchísimas ayudas sociales que había, quitando empresas públicas. Es decir, es un capitalismo donde el Estado siga existiendo, pero que tenga cada vez menos funciones y sobre todo ninguna función para los pobres que se busquen la vida y si para algo está el Estado es para ayudar a los ricos, como ya lo estamos viendo con el Trump, ¿no? De cómo se ha rodeado de empresarios de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Es decir, trabajar para ellos para que su negocio vaya mucho mejor. Pero en cuanto a la población, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a servicios sociales, todos ellos coinciden, Meloni, Abascal, eh, Milei, Putin, todos están por lo mismo. Es el decir, otro, que es un digamos. modelo que se venía ya vaticinando, pero que ahora parece que ya va por todas y que ya se quita la careta. Ujú. Bien, lo dejamos ahí. Sí, Para porque yo creo que esto va, si no nos matan antes, va a durar mucho y vamos a tener ocasión de tratarlo más veces. Nos matan, hablas del meteorito. No sé qué será peor, no sé si será lo del meteorito o serán estos quitándonos las ayudas, las pensiones Vale, vale. y las guerras que pueden venir. Vete tú a saber. Bien, el buen tiempo, el buen tiempo del que estamos disfrutando, dicen a veces en los informativos, qué maravilla, la gente en la playa bañándose en diciembre, y dicen qué buen tiempo hace. Y tú te Sí, preguntas, ¿el buen tiempo es buen tiempo? ¿Es buen tiempo? ya ha habido algún meteorólogo que lo ha dejado caer. Dice, bueno, va a hacer buen tiempo, pero no quiere decir que sea bueno. Y es lo que yo he cogido para titular, ¿no? Decir que haga buen tiempo en enero y en febrero no es una buena noticia. Aunque se mueva el turismo, aunque podamos irnos por ahí de excursión, pasear tranquilamente, bueno, la verdad es que con esta temperatura se está mejor, pero no podemos ser tan ingenuos como para pensar que eso es bueno. Eso es un cambio importante que viene a
a justificar, a dar la razón a quienes llevan años avisándonos de los peligros del cambio climático. Es una realidad, no es algo que va a venir, es algo que ya está aquí. Y no solamente en las tragedias que hemos vivido, ¿no? Los terremotos, las danas, los incendios, cada vez son más gordos y más dañinos, ¿no? Y con más frecuencia se van a producir estas inundaciones, los tsunamis, las sequías que están asolando regiones enteras de África y de otros sitios. Y bueno, nosotros estamos en un punto donde tanto el desierto como las danas y todo esto nos va a afectar bastante. Y la crecida de los mares y todo esto, España está bastante perjudicada por este cambio climático que ya estamos viendo ahora, ¿no? Claro, podríamos tener la sensación de que como ha habido dana y como ha nevado y hemos visto en la tele que ya las estaciones de esquí se preparaban y que aún decían que iban a recuperar algo de la temporada y eso, pero eso son anécdotas, ¿no? La verdad es que los pantanos no han recuperado el agua que habían perdido, o sea que se prevé otra vez un verano con sequía y con restricciones. Y luego la nieve, pues apenas ha nevado un poquito. Hay zonas que nevaban semanas enteras y apenas este año se ha cubierto un poco el suelo. Hoy mismo estaban anunciando que un glaciar que hay en Monte Perdido, Sí. que aquello debe llevar allí una eternidad, va a desaparecer en unos años. Al ritmo que va, se está deshelando, y no solamente ahí, sino que ese proceso pues, se vive en Groenlandia y se vive en el Polo Norte, en todos los sitios. Es una realidad. Entonces, pues es terrible lo que pasa. Y eso, pues, no es una buena noticia. Y si eso lo unimos a que los gobiernos no acaban de decidirse a actuar en consonancia y con contundencia para ver de qué forma se puede paliar los efectos del cambio climático, o por lo menos retrasar sus efectos más negativos, pues estamos mucho peor. Porque claro, todo es hacer conferencias sobre el clima, pero a veces se consiguen comunicados, se consiguen algunos acuerdos que luego no se cumplen, ¿no? O que no son eficaces. Porque aquel, por ejemplo, que consistía en que los que contaminaban mucho le compraban derecho a contaminar a los que no contaminaban nada, pues eso no suponía más que un cambio de cromos, pero seguían contaminando los países del norte, los países ricos. Y luego, pues el resto de acuerdos que han sacado tampoco ha pasado más allá de las declaraciones. Entonces no se quiere, se sigue apostando por el mismo modelo, es decir, muchos polígonos industriales, mucho hormigón, cargarse la agricultura tradicional, los recursos de la pesca se están expoliando porque se emplean redes y procesos que acaban con todo, y se echan materiales al mar, se siguen usando plásticos. Te lo cobran, pero se sigue usando el plástico, lo pagas tú, pero se sigue fabricando y se siguen usando envases que no son retornables, ¿no? Y un montón de agresiones al medio ambiente. Y luego pues se sigue apostando, en el caso nuestro de España, por un turismo que también es depredador absoluto, que además consume ingentes cantidades de agua. O sea, que si ya no tenemos agua ni para el consumo, ni para todos los cultivos que hemos instalado, muchos de ellos cultivos que tradicionalmente eran de secano, pero que ahora se riegan, y además en zonas del sur de la península se ha instalado gran cantidad de agricultura de productos de frutas tropicales que consumen muchísima agua, pues todo eso contribuye a que no quede agua suficiente. Pero si ya la destinamos sobre todo para el turismo, porque todo las islas y toda la costa ya está saturado, y eso pues lleva a hoteles, piscinas, campos de golf, en un país que casi es desierto, pues que haya tantos campos de golf no deja de ser una locura, ¿no? Y todo eso va en detrimento de los recursos hídricos, que son escasos en un país como España, ¿no? Que está sufriendo sequías ya permanentes y reducción de la cantidad de lluvia que cae todos los años. Apostar por el turismo y apostar por más puertos, por más autovías, por más polígonos industriales, cuando la industria se está abandonando. Pero no sé para qué son los polígonos. Yo imagino que es para hacer almacenes y cosas de distribución, que es lo que hay ahora, porque fábricas hay cada vez menos y con menos personal, ¿no? Entonces se ha apostado por la construcción, que ese es otro de nuestros dramas. Tenemos mucha construcción y sin embargo no hay casas para toda la gente. Habrá que
descontar las que están vacías y sobre todo las que están destinadas a pisos turísticos y a bloques que se venden en lotes y se hacen grandes negocios con estos fondos. Es decir, que es un problema muy grave el del clima y no se toman soluciones, no se toman medidas que puedan mejorar este drama. Así que yo creo que nos esperan años ya bastante complicados. Hemos visto recientemente, ¿no?, como los incendios en California, pues ya este año no es el primero, ha habido más veces, ¿no?, pero el de este año alcanzó ya unos niveles bastante alarmantes, ¿no? Y luego, pues, inundaciones, y de eso aquí en Valencia no tenemos que buscar referencias en el extranjero, ¿no? Por desgracia hemos sufrido recientemente la Dana, cuyos efectos, pues ya se ha dicho que se han incrementado por la gran cantidad de hormigón y de cemento que tenemos, ¿no? Donde hay campos y donde hay huerta, pues el agua es retenida y filtrada con bastante más facilidad que si es todo tipo autovías y tipo hormigón, que el agua se desplaza rápidamente y encima no se filtra, no se pierde ninguna. Así que el tipo de vida que hemos hecho, el tipo de urbanismo que se ha impuesto en la Comunidad Valenciana, pues aparte de la negligencia de nuestras autoridades, que eso es otro tema que ahora no da tiempo a tocar, pero aparte de eso, ese tipo de urbanismo y de organización de la sociedad, pues ha hecho que los daños hayan sido mayores. Y todo eso viene unido a lo que comentaba al principio, que el que tengamos ahora una pequeña primavera no es bueno. Y no es bueno, aparte de lo que supone por el clima en sí mismo, pues porque también pues lo estamos viendo los árboles. Los árboles florecen antes de tiempo, luego pueden helarse o no pueden helarse, depende de la zona, pero las plantas necesitan también épocas de frío para que completen sus ciclos y para que mueran muchas de las plagas que pueden tener los bichos que anidan y todo. Entonces el invierno venía muy bien pues para las viñas, para los almendros, para todos los árboles, ¿no? Igual que también el frío era una barrera para muchas plagas, para muchos insectos, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el otro día, por aquí donde yo vivo, y no es que sea un clima tropical, pero ya casi había moscas. Es decir, antes las moscas se morían en el invierno y luego venían otra vez. Ahora ya hay muchos bichos de aquí y otros que están viniendo de zonas más cálidas, pues ya se establecen aquí y encima pues no se mueren porque el clima no es lo suficientemente duro como para que se extingan, ¿no? Con lo cual van a aumentar plagas, vamos a tener enfermedades y cosas que no conocíamos. Y ya Todo estamos. esto va muy relacionado. Enfermedades tropicales que ya están apareciendo pues en zonas de Andalucía y Extremadura y se han visto incluso muertes, ¿no? La fiebre del Nilo. Sí, ya llevamos unos años que se están saliendo cosas de esas, ¿no? Sí. Y va a adquirir carta de naturaleza, ya no va a sorprender a nadie porque ya se ven los primeros resultados, ¿no? Y es por eso, porque solamente que sea 1 grado, grado y medio o 2 grados, que es lo que parece que está subiendo la temperatura media en esta parte del planeta, pues hace que muchos animales, muchos bichos o muchos microbios, o vete tú a saber la cantidad de vida animal que ya puede mantenerse aquí y que antes no llegaba porque el frío la retenía, tenía sus fronteras naturales. Aparte del avance del desierto en sí, que supone que se acaba todo y que ya no es posible la vida. Llegarán momentos en que el sur de la península va a ser bastante inhóspito y la gente pues tendrá que emigrar hacia el norte, si queda algo, ¿no? Y eso no es ciencia ficción, eso ya lo están diciendo expertos bastante conservadores y bastante neutrales, pero que tienen números y que tienen datos y se fijan y hacen valoraciones. Y la cosa está mal. De hecho, ya el año pasado se hablaba de que incluso con lo bien que nos iba en el turismo, había un peligro, y es que para algunos ingleses y daneses y tal, en España ya empezaba a hacer demasiado calor. Ya no era un sitio apetecible para venir a veranear, sobre todo en agosto. Sí. Porque se está muy bien en la piscinita y tal, pero luego hay muchas horas que tienes que estar fuera de la piscina y ya hace demasiado calor en algunas zonas. Si a eso le añadimos algún grado más que puede seguir subiendo en los próximos años, pues incluso la vaca de
de la leche o la gallina de los huevos de oro que puede suponer el turismo, no para la sociedad o para la población, que estamos viendo cómo eso hace que suba el precio de los pisos, sino para la economía y para los empresarios del país, pues puede ser también un peligro y un retroceso. O sea que el turismo no es eterno. Si no se cuida el entorno y se intenta prevenir las agresiones estas tan salvajes, tan extremas del calor, pues también se puede ir perdiendo el turismo. Y ya no sé qué nos va a quedar, porque ya si no tenemos turismo nos quedan residencias para mayores y eso, pero tampoco van a poder venir porque el calor también, a los mayores también nos ataca mucho. Va a venir el meteorito, no te preocupes. Sí, yo creo que va a ser la solución y no es que yo quiera que venga, pero bueno, a ver si conseguimos desviarlo, porque ya hemos tirado un cohete hace unos días y aún no se ha caído. O sea que hemos avanzado mucho en el diseño de la industria espacial. Así que si nos lo dejan a nosotros, a los españoles, seguramente conseguimos desviarlo. Bueno, dice que solo es un 2% de posibilidades. Pero Bueno, en ese orden es mucho, porque es un 2%. Es bastante más que la lotería sí. de posibilidades. Bueno, Antonio, acabamos aquí, lo dejamos. Sí, ¿Vale? lo dejamos con todo el optimismo posible. Muy bien. Cuando sea, volvemos a hablar, nos volvemos a oír. Pues muy bien, pues nada, un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Vale, Buenos salud. días. Salud.